En Cuba, específicamente el extremo suroeste, en la provincia de Guantánamo, se encuentra toda una ciudad estadounidense, que más bien es una base, conocida por la base naval de Guantánamo. Y ustedes dirán, Kevin, ¿cómo es posible que en Cuba haya una base militar de los Estados Unidos cuando Cuba y Estados Unidos han tenido las peores relaciones durante años? Bueno, precisamente vamos a estar hablando de todo eso, les voy a estar contando todo lo que hay en esta base y toda su historia. Así que quédate hasta el final. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. La estación naval en la bahía de Guantánamo se estableció en 1898, cuando Estados Unidos ocupó militarmente la isla tras la derrota de España en la guerra hispano-estadounidense. En 1903, el primer presidente de la República de Cuba, Tomás Estrada Palma, firmó un arrendamiento al gobierno de los Estados Unidos, el cual incorporó la enmienda PLA en la Constitución cubana. Que esto, entre otras cosas, establecía que el gobierno de los Estados Unidos tenía el control completo de la bahía de Guantánamo con el propósito de operar estaciones navales y de embargo, mientras que aún así, teniendo este territorio, el gobierno de los Estados Unidos reconocía que Cuba era una república soberana, o sea, que no era una colonia ni nada por el estilo. Estados Unidos le pagaba a Cuba $2.000 en moneda de oro, pero con la trayectoria y muchos problemas que pasaron, terminaron pagando $4.085. Además, para terminar esta renta se requería el consentimiento de dos gobiernos, o sea que solamente porque Cuba quiera, pues no se va a quitar, o sea que esta zona no va a dejar de ser de Estados Unidos. En 1961 las relaciones de Cuba y Estados Unidos por supuesto se rompieron, porque ya en 1959 pues, fue el triunfo de la revolución y digamos que Fidel Castro no tenía las mejores relaciones con los capitalistas, entonces pues todos los lazos, todo tipo de relaciones se rompieron. Y bueno, en la actualidad la base naval de Guantánamo es la única base en operación de Estados Unidos que se encuentra en un estado socialista. Y desde que Fidel tomó el poder solamente han aceptado una vez el pago de la renta, porque Fidel siempre ha rechazado que Estados Unidos tenga esta base, ya que la reconoce como ilegítima. O sea que obviamente quieren que Estados Unidos entregue la base de nuevo al gobierno de Cuba. Tras años de pelea, el gobierno cubano dejó de proveer el abastecimiento de agua para la base, provocando que Estados Unidos importara agua desde Jamaica. Hoy en día la base naval de Guantánamo pues es autosuficiente, ya que ellos mismos generan su electricidad y su agua. Por supuesto, para los que están pensando, Kevin, ¿y por qué los cubanos no se van corriendo para esa base si es de Estados Unidos? Pues llegamos al punto. El gobierno cubano tiene estrictamente prohibido pasar, obviamente, a la base naval de Guantánamo, y mucho menos pues que seas contratado por la base naval de Guantánamo para trabajar en cualquier cosa. Está estrictamente prohibido, no se puede pasar. Se puede ver de lejos, hay una zona en Guantánamo donde tú puedes ir y ver de lejos la base naval, que obviamente me encantaría ir, espero ir en algún momento a hacer la inversión para grabarles a ustedes cómo es esto, porque la verdad es algo que llama muchísimo la atención. Pero no, los cubanos tienen totalmente prohibido ir a esta base o acercarse a esta base. Además que mientras tú vas acercándote por la carretera, hay muchísimos militares que obviamente no te van a dejar pasar. Estados Unidos decidió poner alrededor de la base, como les voy a poner imágenes de que la base en la parte de afuera, que está como para Cuba, pues es un cerco grandísimo. Y bueno, Estados Unidos decidió poner alrededor de este cerco minas explosivas, con el objetivo de que Cuba no pudiera intervenir, o sea, no pudiera entrar a la base con armamento militar de ningún tipo, ni tanques, ni nada. El gobierno de Cuba, al ver lo que Estados Unidos hizo, pues hizo lo mismo, de poner minas en todo el alrededor. Luego de esto, con el paso de los años, pues han habido muchísimos problemas debido a estas minas, ya que obviamente las personas han intentado cruzar la frontera, por así decirlo, porque es una frontera. ¿Quién iba a pensar que una isla en el medio del Caribe iba a tener una frontera? Pues sí, muchos cubanos han
pensado, obviamente, si se pueden ir en balsa, si se pueden ir cruzando en la travesía, ¿por qué no? Si tienes en tu propio país un pueblo estadounidense. Pues lo que pasó hace un tiempo ya, y me imagino que fueron muchísimas más personas, es que 10 personas hicieron explotar minas explosivas ya que estaban intentando pasar a la zona de la base naval de Guantánamo. Obviamente esto fue un escándalo, muchísimas personas murieron y no sabemos si fueron más de 10. Pero el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de quitar las minas explosivas, ya que pues es muy peligroso, y reemplazarla por sensores de movimiento y de sonido, que obviamente iba a ser igual de eficiente porque si alguien se iba acercando ellos lo podían detectar y podían hacer algo que no fuera acabar con la vida de esas personas. Pero el gobierno de Cuba no quitó las minas explosivas, o sea, que las dejó ahí. Así que de igual forma no puedes pasar aunque haya sensores de movimiento porque sí están las minas explosivas que dejó pues el gobierno cubano. Durante años la base fue utilizada como centro de reclusión, o sea que era una cárcel totalmente para refugiados cubanos y haitianos, o sea, ahí iban refugiados, todo este tipo. También se dice que ahí había una de las cárceles más duras de toda la época, porque pues se dice que ahí torturaban a las personas, que llevaban muchos terroristas y también obviamente fue una cárcel donde Estados Unidos mandaba a los terroristas, los que ellos consideraban terroristas, los mandaban para allá a encarcelarlos allí y bueno, hacer sus cosas. Dato curioso es que esta cárcel también fue utilizada para retener personas anexadas al ejército de los talibanes. Con el paso del tiempo, pues hicieron de este lugar algo más que una cárcel, pues empezó la construcción de prácticamente una ciudad. Una ciudad a la que, según tengo entendido, ningún ciudadano que no sea militar de los Estados Unidos puede ir, o sea, creo que no puedes viajar así libremente de turismo. Entonces ellos allí decidieron construir toda una ciudad, un pueblo, playas, te voy a decir todo lo que hay ahora, porque pues los militares que trabajaban en esta base, al ser algo tan lejos que queda como a 2 horas y 40 minutos de los Estados Unidos, pues allí llevaron su familia y obviamente tuvieron que iniciar pues un pueblo, una civilización, porque básicamente lo único que había allí era pum, la cárcel y todo lleno de rejas y todo muy militar. Pero con el paso del tiempo pues ya no es tan así, ya eso no es tan militar como se dice, obviamente sí, pero también hay un pueblo para los ciudadanos, para la familia de los militares que trabajan allí. Hay centro comercial, oficina postal, 8 bares, restaurantes, estación de bomberos, gasolinera, una capilla, una mezquita, piscinas, 2 cines al aire libre, un hospital, una casa de cambio, una estación de radio y 2 colegios. O sea que básicamente esto es por completo una ciudad, porque tiene de todo, cosas que incluso aquí del otro lado de la reja no las hay. También un dato muy interesante es que la base naval de Guantánamo fue visitada por una artista muy pero muy reconocida en todo el continente americano, y es nada más y nada menos que Celia Cruz. Si vieron mi video visitando la casa de Celia Cruz en Cuba, pues les estuve contando que ella visitó la base naval de Guantánamo porque no la dejaban entrar a Cuba, puesto que ella estaba censurada. Entonces entró a la base naval de Guantánamo y allí estuvo, la pasó genial, cogió un pedacito de tierra y dijo que se llevaba un pedacito de su país a Estados Unidos, y pues que básicamente pues nos podemos dar cuenta que no es tan militar como se dice, o sea que sí viven personas allí y pues si tú eres un periodista o algo así, pues tal vez sí podrías visitarlo. De hecho hay muchos periodistas que han ido y han hecho trabajo para las redes sociales. Pero así no conozco a nadie que haya ido por cuestiones de turismo ni nada de eso. Pero creo que si tú eres ciudadano americano, tal vez sí puedes ir a la base naval de Guantánamo. No estoy seguro con respecto a ese tema. Si tú eres de Estados Unidos y sabes algo, pues coméntalo en los comentarios para que nos compartas pues esa información.
A pesar de las prohibiciones del establecimiento de empresas comerciales que establece el artículo 3 de la segunda parte del contrato de arrendamiento, pues básicamente Estados Unidos violó el contrato, hizo lo que les dio la gana y empezaron a abrir muchísimas franquicias americanas, que obviamente estos son restaurantes, empresas comerciales que supuestamente por el contrato estaban prohibidos. Lo primero fue un puesto de helado Baskin Robbins, abrió en 1980 y este fue de las primeras franquicias que empezaron a abrir dentro de la base naval de Guantánamo. En 1986 abrieron el primer McDonald's dentro de Cuba. Se lo pueden imaginar, o sea, los cubanos que me están viendo, nosotros tipo demasiada ilusión al saber que dentro de Cuba hay un McDonald's, pero demasiada tristeza al saber que no lo podemos visitar, ya que el sueño de cualquier cubano obviamente es cuando llega a otro país empezar a probar todas estas cosas que son comunes en muchísimos países, pero que aquí obviamente ni hay McDonald's, ni hay Starbucks, no hay nada. Y bueno, que existe un McDonald's dentro de Cuba, pues algo bastante impactante e impresionante. En 2002 abrieron un restaurante Subway, o sea que seguían llegando más franquicias. En 2004 se abrió un KFC, o sea un KFC, pollo frito, de todo ya había. Un Pizza Hut Express, que es primera vez que yo escucho esto, pero sí, es una franquicia. Abrieron Starbucks, algo que es también súper impresionante, porque cuando uno piensa en McDonald's también piensa en Starbucks, porque ¿quién no quiere probar un típico café de Starbucks? Pues en Cuba lo hay un Starbucks dentro de la base naval de Guantánamo. Y también abrieron un Taco Bell. Y estas fueron básicamente todas las franquicias que están llegando a pues, la base naval de Guantánamo, que es Cuba, pero en teoría es Estados Unidos, porque bueno, es territorio ocupado por Estados Unidos y no se puede hacer más. Entonces, como les estoy contando, ya toda esta zona prácticamente está poblada por las familias de los militares, por esta gente que tienen piscinas, McDonald's y todo es súper impresionante, ya que obviamente allá adentro hay un desarrollo que aquí afuera pues no lo hay. El mismo desarrollo que tiene cualquier ciudad, cualquier pueblo en los Estados Unidos. ¿Creen que allá adentro hay apagones? No lo creo. Bueno, que después, con el paso de los años, obviamente Cuba siguió y sigue pues luchando, no con armas ni nada, sino en las redes sociales, en entrevistas, no sé qué, por obtener esta zona. Y pues esta situación pues se agrava porque pues Estados Unidos, al tener esa zona dentro de Cuba, pues puede mandar armamento militar. Y el caso más cercano que vimos es cuando Rusia mandó un buque de la Armada rusa y mandó un submarino, y entonces pues eso fue como una salsa picante para el gobierno de los Estados Unidos, y ellos en respuesta mandaron un submarino a la base naval de Guantánamo. Lo que te quiero decir con todo esto, que esa base ahí literalmente representa un dime que te diré, del uno le tira al otro, porque si en algún momento, supongo, creo, no vayan a sacar conclusiones, si en algún momento Cuba intenta hacer algo que a Estados Unidos no le guste, pues pueden atacar a Cuba desde dentro de la base. O sea, en teoría, ¿no? Esa es la teoría que yo me calculo en mi cabeza. O sea, creo que es una base bastante peligrosa para el gobierno cubano. Entonces, pues, esto es todo sobre la base naval esto es todo sobre la base naval de Guantánamo. Coméntame si sabías que había una base militar estadounidense dentro de Cuba, cosa que yo sabía desde niño, pero no sabía muy bien lo que significaba ni lo que había allá adentro, mucho menos. Para mí eso era una prisión donde secuestraban a las personas y llevaban a torturarlos y nada que ver. O sea, es literalmente un pueblo y una prisión normal como en cualquier otro lugar. Así que coméntame si sabías sobre este lugar, si sabías sobre su historia, si sabes todo esto del Tratado de la Enmienda Pla. Obviamente la Enmienda Pla en teoría ya no está en la Constitución cubana,
pero Estados Unidos pues se quedó con ese lugar porque, como ya les dije, sin el consentimiento de los dos gobiernos pues no se puede quitar, y nunca Cuba ha tenido como eso de atacarlo militarmente, me refiero. No, nunca ha pasado. Entonces coméntame qué tal te pareció, si sabías que había McDonald's y Starbucks dentro de Cuba, que no es precisamente dentro de Cuba. También, si conoces más información sobre la base naval de Guantánamo, compártelo en los comentarios para yo y los otros suscriptores también leerlos, que nos encanta saber sobre todo este tipo de historias. Deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.